Señorita, buenas tardes. Estoy checando en internet para ver si tengo alguna multa y me aparece una que dice por ir a exceso de felicidad. No se habrán equivocado, tal vez sea exceso de velocidad. ¿Si es exceso de felicidad? ¿Y eso cómo funciona? ¿O es una nueva disposición? No entiendo, o sea, no me voy riendo. Pues sí, me puede hacer unas preguntas. Digo, no sé para qué pueda funcionar esto que le estoy o cómo me pueda resolver a lo que le estoy preguntando, pero sí, no hay problema. Sí, es de una motocicleta. De hecho, tengo motocicleta. La multa es de la motocicleta. Sí, la motocicleta es mía y la agarro para transportarme diario. Ajá, sí, también, de hecho, fines de semana sí salgo a rodar con mis amigos. No sé a qué se deba todas estas preguntas, señorita, no le encuentro sentido. Exceso de felicidad. Bueno, ahorita que lo dice, sí tengo exceso de felicidad porque soy un motociclista. Comunidad Motorrad, bienvenidos a este canal diseñado para ustedes, los aventureros del motociclismo. De hecho, debería de comprarse una motocicleta, señorita. Yo creo que sí, todo el mundo deberíamos tener una motocicleta. La motocicleta es la máquina que nos hace descubrir la pasión, aventura y adrenalina que alberga nuestra alma. Y hablando de almas, el de nuestra motocicleta es el motor. Y en este videoblog vamos a ver el funcionamiento interno de uno de ellos. La fabricación del motor de combustión interna, que es el motor que sigue vigente en nuestras motocicletas hoy día, se lo debemos al ingeniero alemán Nikolaus August Otto, que en el año de 1876 perfeccionó este motor de 4 ciclos o tiempos. Con el paso del tiempo han existido motores que van desde 1 hasta 8 cilindros, siendo los más populares los que van desde 1, 2, 3, 4, 6 cilindros y que se fabrican en posición vertical, horizontal y en V. Pero este es tema de otro videoblog. El día de hoy vamos a abrir un motor como este, que pertenece a una motocicleta R1200GS enfriada por agua, que tiene 2 cilindros con una medida de 1170 centímetros cúbicos, fabricada por la marca alemana BMW. Y para saber qué tiene en su interior, vamos a quitar unos cuantos tornillos. Una vez que ya está desarmado el motor, vamos a ver a grandes rasgos las piezas que lo forman. Vamos a comenzar con la mitad del monobloc. Una biela, el cigüeñal, culata, válvulas, árboles de leva, con levas, cadena de distribución, tornillería en general, la otra mitad del monobloc, cilindro, pistón con biela, otra culata con su respectiva tapa, caja de velocidades y la tapa de la caja de velocidades. La mayoría de los motores de combustión interna se componen principalmente por las piezas que acabamos de ver y pueden cambiar de tamaño o posición dependiendo del fabricante o de la marca del motor. Esta pieza es la culata y en el caso de este motor, en la motocicleta es la parte que sobresale o más visible del motor. La culata tiene este orificio por donde se conecta esta manguera
y algunos sistemas eléctricos que permiten e impulsan la entrada de gasolina y aire que el motor necesita para funcionar. Y en ellas se encuentran estas piezas llamadas válvulas. Hay motores con 2 y 4 válvulas por cilindro. En el caso de este motor, es un motor de 4 válvulas por cilindro. Tiene 2 para dejar pasar la gasolina junto con el aire y otras 2 para dejar salir los gases. Las válvulas son accionadas por un mecanismo llamado árbol de levas. Este mecanismo es un eje en el que se colocan estas piezas llamadas levas, que las hay de diferentes tamaños y formas. Esto se hace con el fin de que cuando el eje gire, accione estas 2 válvulas por medio del árbol de levas, para permitir la entrada de gasolina, aire, y al seguir girando, libere a las 2 válvulas para que regresen a su posición normal. Y así cierra la entrada de aire y gasolina. Lo mismo pasa en el árbol de levas contrario, solo que en este caso las acciona para permitir la salida de gases y al seguir girando cierra las 2 válvulas. Llegamos a esta pieza, que es la cavidad del cilindro. Literalmente es un cilindro por donde se desplaza el pistón, que es este. El pistón tiene la función de moverse hacia arriba o hacia abajo para impulsar un fluido o bien para recibir el impulso del fluido. Al tapar este cilindro con la culata lo va a sellar y lo convierte en una cámara de combustión interna. Esto es una máquina que mezcla el aire con combustible gasificado para que sea encendido con una chispa de electricidad y así se queme. A esto se le llama combustión. Y es de aquí de donde se obtiene el nombre de motor de combustión interna. Los motores o cámaras de combustión interna son fabricados para funcionar a 2 tiempos o 4 tiempos, también llamados ciclos. En la actualidad hay pocos motores a 2 tiempos y en su mayoría son de cilindrada pequeña. Por otro lado, tenemos los motores que funcionan a 4 tiempos, que son la gran mayoría, como es el caso de este. Los 4 tiempos o ciclos en un motor se puede definir como el conjunto de movimientos que tiene que realizar el pistón junto con las válvulas para llevar a cabo el proceso de combustión. Este proceso se lleva a cabo en 4 tiempos o ciclos. El primer tiempo es el de admisión, que se lleva a cabo cuando el pistón se desplaza a la parte baja del cilindro y que se puede comparar como el pistón de una jeringa, que en este caso jala el aire junto con la gasolina al cilindro. Al tiempo que el pistón hace esto, se abren las válvulas de admisión permitiendo la entrada de aire y gasolina. El pistón llega al punto más bajo del cilindro que el mecanismo le permite y a esta parte baja del cilindro se le llama punto muerto. Después de esto comienza el segundo tiempo, llamado de compresión. En este tiempo las válvulas de admisión se cierran para no permitir que se escape nada del cilindro y el pistón regresa a la parte alta del cilindro, llamada punto muerto superior. Al hacer esto, la gasolina y el aire no tienen a dónde escapar, por lo que comienzan a mezclarse. Esto por la acción de compresión que el pistón ejerce sobre ellos. Y es aquí en donde entra el tercer tiempo, llamado de explosión o trabajo. Justo antes de que el pistón llegue al punto muerto superior del cilindro, se dispara una chispa eléctrica, causada por esta bujía, que se encuentra incrustada en la culata. Esta acción es para incendiar o quemar la mezcla comprimida con el fin de llevar al pistón hacia la parte baja del cilindro y así producir el trabajo mecánico que el cigüeñal necesita. Una vez abajo el pistón, en el punto muerto inferior del cilindro, entra en acción el cuarto tiempo, llamado de escape, que se acciona al momento de que el pistón empieza a subir por el cilindro hasta llegar al punto muerto superior. Al mismo tiempo se abren las 2 válvulas contrarias a las de admisión, llamadas válvulas de escape, para que el pistón, al ir subiendo, vaya expulsando los gases que se produjeron de la combustión de una fase o ciclo anterior. Seguramente habrán escuchado el término cilindrada. La cilindrada es la suma del tamaño que tiene cada uno de los cilindros que forman al motor. Y para saber el tamaño de cada uno de los cilindros hay que usar la unidad de medida volumen. Pero antes, hay que saber que el volumen es el espacio que se encuentra en el interior de un cuerpo geométrico y que se caracteriza por tener 3 dimensiones como es largo, ancho y altura. Y al ser multiplicados entre sí, nos da como resultado la medida en centímetros cúbicos del cuerpo geométrico. La fórmula para sacar la cilindrada de un motor es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y se multiplica, el resultado de eso se multiplica por la altura y el número de cilindros que tiene el motor. Tomando el ejemplo del cubo, en donde el volumen se obtiene multiplicando largo por ancho por alto, tomamos los mismos valores para el cilindro, solamente que para el cilindro, el largo lo sustituimos por el diámetro, que es de este punto a este punto. Y el ancho lo vamos a sustituir por la circunferencia, que es esta, y que se representa por la letra pi. El valor de la altura se va a mantener igual,
solamente que con el nombre de carrera, y que sale de medir el recorrido que realiza el pistón desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior del cilindro. Una vez que ya sabemos esto, veamos la ficha técnica del motor, en donde nos dice que el cilindro tiene un diámetro de 101 milímetros. Este valor lo vamos a sustituir en la fórmula que acabo de mencionar, en donde le corresponde. En esta ficha técnica también nos dice que el largo o la carrera del cilindro es de 73 milímetros. Este número también lo vamos a cambiar en la fórmula en donde le corresponde. Y también sustituimos el símbolo pi, que equivale a 3.1416. Ya que tenemos esto, vamos a realizar la operación. Multiplicamos el diámetro por sí mismo, porque es al cuadrado, dándome el siguiente resultado, que a su vez multiplicamos por 3.1416 y el resultado lo dividimos entre 4. Una vez que tenemos este número, lo multiplicamos por el alto o la carrera del cilindro, que en este caso es por 73 milímetros. El resultado que sale es la cilindrada por cilindro. En caso de que quieran saber la cilindrada total del motor, multiplicamos este número por el número de cilindros que tiene el motor. En este caso son 2 cilindros. El resultado que obtenemos es el que dice en las especificaciones del motor. Recuerden que está en milímetros, por lo que hay que dividirlo entre 1000 para que nos dé los centímetros cúbicos. En la parte baja del pistón se ancla esta pieza llamada biela, que a su vez se conecta al cigüeñal, con el fin de que el cigüeñal reciba la fuerza o energía proveniente del movimiento que realiza el pistón de abajo hacia arriba. En otras palabras, es la palanca que le da el torque al cigüeñal para que éste ponga a funcionar el sistema de tracción de la motocicleta y por consecuencia la motocicleta comience a avanzar. El cigüeñal es este sistema que es una línea o un eje que cuenta con codos y contrapesos. Los codos es de la parte donde se sujeta la biela para que pueda girar el cigüeñal, gracias al movimiento rectilíneo alternativo que proviene del pistón. También tiene estos contrapesos que ayudan a que el cigüeñal no salga disparado del motor y mantenga su estabilidad. El cigüeñal se encuentra en el interior de esta caja llamada monobloc. Para seguir con el tema del cigüeñal, necesito que se acerquen un poco más. En el cigüeñal encontramos esta cadena llamada de distribución, que como su nombre lo dice, es la encargada de distribuir la fuerza que proviene del cigüeñal mediante estos engranes que a su vez, por medio de la cadena, se conectan a este otro engrane, que es de la culata, o que está incrustado en la culata, para poder darle movimiento a los árboles de levas y así puedan accionar las válvulas y realicen la función que vimos al principio del videoblog. ¿Saben cómo hacer que el ciclo de combustión interna comience? O mejor dicho, ¿saben cómo encender el motor? El ciclo comienza justo después de accionar el switch de encendido, que es cuando se enciende el sistema eléctrico de la moto. A continuación vamos a presionar el botón de marcha, que se encarga de encender un pequeño motor eléctrico. Este motor se encarga de girar 1 o 2 veces el cigüeñal para que el ciclo de combustión interna comience. Llegando a este punto, vamos a retomar un término muy importante mencionado durante el video: torque o par motor. El torque o par motor se puede definir como la fuerza que se ejerce mediante un brazo de palanca para realizar el movimiento de un objeto sobre su propio eje. Vamos a suponer que este tornillo es el cigüeñal, esta matraca es la biela y nuestra mano es el pistón. Supongamos que el tornillo está muy apretado, por lo que tenemos que ejercer o aplicar una fuerza para hacer girar el tornillo. Al momento de tomar la palanca de la matraca y girar con nuestra mano, estamos ejerciendo un torque o fuerza. Entre más fuerza apliquemos, más fácil será mover el tornillo. Ahora bien, aquí aplican 2 factores. El primer factor es que entre más larga o grande sea la palanca, vamos a necesitar aplicar menos fuerza para aflojar el tornillo. El segundo factor es lo contrario. Entre más pequeña o corta sea la palanca, vamos a necesitar aplicar más fuerza para aflojar el tornillo. Esto lo pueden intentar en su casa y van a comprobar lo que comento. En el caso del motor, la palanca es representada por la biela, que como se darán cuenta no es tan larga, por lo que se reemplaza con fuerza proveniente del pistón gracias a la cámara de combustión. Esto con el fin de poder mover el cigüeñal. Ya que hablamos de fuerza, para tener la representación numérica de ella, utilizamos la unidad de medida llamada Newton. Un Newton equivale a 0.102 kilogramos fuerza en números redondos. El kilogramo fuerza es la fuerza en kilos que necesitamos para mover un objeto que está en reposo. Veamos los datos técnicos del motor, en donde dice que tiene un torque de 125 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Tomamos los 125 Nm y los vamos a convertir en un número que sea más común o familiar. Por eso lo multiplicamos por los 0.102 kilogramos fuerza y nos da como resultado 12.75 kilogramos fuerza.
Este número representa la fuerza que los pistones le entregan al cigüeñal por medio de la biela para ponerlo a girar. Y a esto se le llama torque o par motor. El número 6500 RPM son las revoluciones por minuto o las vueltas completas sobre su propio eje que el cigüeñal realiza. Las revoluciones por minuto se abrevian con las letras RPM. Dicho lo anterior, lo que estas dos expresiones numéricas quieren decir es que necesitamos aplicar una fuerza de 12.75 kilogramos o 125 newtons al cigüeñal para que gire, y que al llegar a 6500 vueltas por minuto le cuesta menos trabajo o es más fácil poner en movimiento la motocicleta. Esto lo hace por medio del sistema de tracción. Por eso dice newtons metros, porque la fuerza ejercida está poniendo en movimiento o haciendo que la motocicleta avance metros. Por otro lado, tenemos la potencia, que es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo en el menor tiempo posible. Esto, en términos aplicables al motor, quiere decir que entre más constante o rápido sea el desplazamiento del pistón hacia el cigüeñal, a más revoluciones por minuto hará girar al mismo y entregará más potencia al sistema de tracción de la motocicleta. Esto da como consecuencia que avance más rápido. Para hacer que el pistón avance más rápido influyen varias cosas, pero la más importante es que entre más aire y gasolina al cilindro. Esto lo logramos gracias a la mariposa de aceleración o papalote, que se acciona mediante el acelerador que está en la empuñadura del manillar. La mariposa es la encargada de regular y permitir la entrada de aire y gasolina al cilindro. Eso es con el fin de que la cámara de combustión pueda realizar explosiones más rápidas y constantes, y por consecuencia el pistón baje y suba más rápido. Vamos a tratar de explicar cómo se relaciona el torque, potencia y revoluciones por minuto en el siguiente ejemplo. Si alguna vez manejaron bicicleta, sabrán que para avanzar necesitan aplicar o ejercer una fuerza en los pedales. Los pedales están conectados a esta palanca, que a su vez se conecta a este eje para hacer girar esta estrella. Al momento de pedalear, la estrella gira sobre su propio eje y es aquí en donde entra la fuerza llamada torque o par motor. La estrella gira un determinado número de vueltas cada cierto tiempo. A esto le podemos llamar revoluciones por minuto. Llegando a un determinado número de vueltas por minuto, la fuerza o torque que ejercemos en cada pedaleada se siente mucho menor. Y no porque le demos menos fuerza, sino que la inercia o aceleración de la estrella nos facilita cada pedaleada que damos. Y esto se debe a que llegamos al punto de vueltas necesarias para encontrar el óptimo funcionamiento de la fuerza o torque que estamos aplicando. A partir de este punto, entre más vueltas siga dando la estrella, es más fácil pedalear y por consecuencia avanzamos con mucho más velocidad. Y aquí es en donde entra la potencia, porque el trabajo o esfuerzo que realizamos con la pierna para hacer girar la estrella por medio de los pedales es más rápido, y esto hace que avancemos más metros en menos tiempo. En pocas palabras, lo que siempre actúa primero para mover a la motocicleta es el torque o par motor, y conforme vayan subiendo las revoluciones por minuto del motor, la potencia comienza a sobresalir por encima del torque o par motor. La potencia se puede dar por medio de muchos factores mecánicos y electrónicos, y uno de ellos es este mecanismo llamado caja de velocidades. Al llegar al número máximo de revoluciones por minuto que el cigüeñal puede dar, no podemos obtener más potencia, y es aquí en donde entra en acción la caja de velocidades. Pero antes tenemos un intermediario llamado clutch o embrague, que en la mayoría de las veces es un sistema formado por varios discos, que se une por medio de unas tapas que a su vez se conectan entre lo que es el cigüeñal y la caja de velocidades. Este mecanismo gira a la par del cigüeñal para transmitir la fuerza a la caja de velocidades. Al momento de presionar la maneta o palanca de clutch, lo que sucede es que separamos estos discos, de tal forma que evita la transmisión de la fuerza a la caja de velocidades, y a esto se le llama desembrague. Por otro lado, tenemos que al momento de soltar la palanca de clutch, se juntan estos discos para que giren junto con la fuerza proveniente del cigüeñal, y por consecuencia la fuerza se transfiera a la caja de velocidades. A esto se le llama embrague. Les mostraría físicamente el sistema de clutch de este motor, pero desafortunadamente no está completo. ¡Ay, ahora entiendo! Por eso me prestaron el motor. Porque sí tiene sentido. ¿Quién en su sano juicio le prestaría un motor a alguien que no sabe ni tiene idea de mecánica? Ahora sí, hablemos de la caja de velocidades. Es este sistema formado por piñones, y algunos de estos piñones tienen estas patitas llamadas sincronizadores, y que veremos un poco más adelante. La caja de velocidades tiene dos ejes o árboles. El que está conectado directo a la fuerza que proviene del cigüeñal se llama árbol primario, y el que entrega la fuerza al sistema de tracción se llama
árbol secundario. También tenemos estas piezas llamadas horquillas selectoras, que junto con esta pieza llamada tambor selector, se encargan de realizar el cambio de velocidad. El tambor junto con las horquillas selectoras van en esta posición y se fijan mediante este eje. Al momento de realizar el cambio con el pie, acciona este mecanismo, que a su vez deja girar esta pieza que es parte del tambor selector. Una vez que gira, acciona las horquillas que permiten mover estos piñones, que engranan a estos otros piñones, por medio de estos sincronizadores, y que su función es engranar en estos otros piñones para producir el cambio de velocidad. El número de las velocidades va en relación al tamaño de los piñones que tienen los árboles primario y secundario. Tomando primero el tamaño del piñón del árbol primario, tenemos que el más pequeño se engrana con el piñón más grande del árbol secundario. Esta relación de piñones hacen la primera velocidad y así sucesivamente, haciéndose los piñones del árbol primario más grandes y los del árbol secundario más pequeños, hasta llegar a la sexta velocidad, en donde los piñones son casi del mismo tamaño. El piñón pequeño con el más grande dan fuerza, y conforme el piñón del árbol primario va creciendo y el del árbol secundario va disminuyendo, se produce más potencia, ya que la relación de vueltas se va emparejando. Lo explico mejor. El piñón pequeño tiene que dar mínimo 2 vueltas y media para poder hacer girar una vuelta completa al piñón grande. Esto quiere decir que al piñón pequeño le cuesta más trabajo mover el piñón grande, por lo que tiene que emplear más fuerza. Pasa lo contrario con la sexta velocidad, en donde los piñones son casi del mismo tamaño y prácticamente el piñón del árbol primario da una vuelta para hacer girar esa misma vuelta al piñón del árbol secundario. Aquí el trabajo lo hace en menor tiempo y es entonces en donde predomina la potencia sobre la fuerza. Y ahora la parte más emocionante de todo el videoblog. Vamos a armar de nuevo el motor. Compra colchones, tambores, refrigeradores o algo de fierro viejo que vendan. Este es el funcionamiento general del motor de combustión interna. Si el video fue de su agrado, por favor denle like y compártanlo. No olviden dejar sus comentarios en la bandeja de la descripción del video que se encuentra en la parte baja. También suscríbanse al canal, recuerden que es gratis, no tiene ningún costo y a mí me ayuda mucho para poder seguir haciendo material de este tipo. Recuerden también darse una vuelta por mis redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Es el medio por el que podemos interactuar y también me pueden dejar más comentarios. Muchas gracias por verme y recuerden, si su pasión es la aventura, vívanla sobre 2 ruedas. Nos vemos en la próxima.